Buenas tardes, bienvenidos a la sexta temporada de Profesionales, un programa producido por Canal 4 Televisión dedicado íntegramente al análisis de la economía canaria, la economía europea y la economía del mundo, porque vivimos eso, en un mundo globalizado. En el primer programa de esta temporada tenemos el honor de contar con una de las voces más utilizadas en las islas para que nos explique hacia dónde vamos y de dónde venimos en clave económica. Nos acompaña el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García. Buenas tardes, don José Cristóbal, y bienvenido. Buenas tardes, señor Mujica. Encantado de estar aquí con ustedes. ¿La Confederación Canaria de Empresarios es regional o es provincial? Sáquenos de esa duda a la que a veces pues el día a día de la información nos puede confundir. Vamos a ver, nosotros abarcamos más el ámbito provincial en nuestra actividad, pero somos una organización de ámbito regional. ¿Por qué? Básicamente porque la representación del empresariado, según recoge la Constitución, la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, bueno, todo tipo de cuestiones que regulan por qué representas tú y cómo representas tú al empresariado, el único nivel de representación que reconoce es el autonómico o el nacional. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener, para jugar en ese club, para participar en ese ámbito de organización más representativa, se llaman así, más representativa, que tenemos más del 15% de las empresas del archipiélago o más del 10% de las empresas nacionales. Somos COE, Confederación Nacional, que ya tiene más del 10%, con lo cual tenemos ese carácter, pero además también tenemos más del 15% de las empresas regionales. Nosotros y nuestros colegas de la COE de Tenerife, ¿no? Pero sí es cierto que no estamos todo el día compitiendo, ahí no competimos en quién tiene cata más empresas de Tenerife o ellos de Gran Canaria o de Lanzarote o de Fuerteventura. Intentamos coordinarnos en nuestras actuaciones, pero el ámbito es regional. Ahí doy fe, don José, de que ustedes se tienen bien, no digo que repartido, pero sí bien respetado lo que es la interlocución, el protagonismo y la influencia. Hablo a nivel regional, es decir, que el tan manido pleito insular en el caso de las dos organizaciones empresariales está superado y ojalá cundiera el ejemplo. Es que no puede ser de otra forma. Evidentemente a veces tenemos interpretaciones diferentes de determinadas cosas, pero para eso está el diálogo. Tenemos que sentarnos y llegar a acuerdos. Nosotros cuando nos sentamos en más de 60 ámbitos de representación institucional, el Consejo Asesor del Presidente, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Empleo, la Autoridad Portuaria, hay más de 60 y pico órganos en los que nos sentamos a representar los intereses del empresariado y muchas veces con nuestros colegas de Tenerife. Yo diría, no sé, no el 100%, el 98% de las veces vamos con propuestas únicas, trabajadas y coordinadas de antemano. Y en esas propuestas únicas, don José, después de, creo que usted lleva más de 2 décadas como secretario general de la Confederación, corríjame. Sí, unos cuantos. ¿Cuáles suelen ser los asuntos más complicados a la hora de llegar a acuerdos con la otra parte, que normalmente pueden ser o los sindicatos, cuando hablamos de revisiones salariales o de convenios colectivos, o incluso cuando ustedes se han visto en diferentes etapas? Ya tendremos la oportunidad a lo largo de la entrevista para que observen el especial protagonismo, la piedra angular que tienen este tipo de instituciones, porque ahí ha habido auténticos episodios como las negociaciones del régimen económico y fiscal, que me atrevo a decir que y no es peloteo, sin la participación, sin la mediación, sin la presencia de las dos confederaciones de empresarios en ámbitos tan sensibles como un Ministerio de Hacienda o de Economía en Madrid o en Bruselas, a lo mejor uno de los grandes alicientes que tiene la economía canaria no hubieran salido nunca. Pero, por ejemplo, don José, si hiciera balance de estos años, ¿cuáles han sido quizás los asuntos más delicados y que todavía siguen representando un hándicap para el bienestar de la ciudadanía? Hay muchos. Hemos celebrado recientemente el 40 aniversario de la Confederación, sí, y hemos intentado estudiar de qué hitos, ¿no? Qué cuestiones han marcado el carácter de nuestra institución en estos años, ¿no? Sin lugar a alguno, el que ha dicho, el régimen económico y fiscal. O sea, eso, la negociación de nuestro especial régimen siempre ha estado pendiente. Nosotros intentamos abarcar cuestiones horizontales. O sea, como Confederación de Empresarios somos transversales. No entramos específicamente en algo del comercio, de la industria o de la construcción, sino en algo que les afecta a todos, ¿no? A veces hay cuestiones sectoriales que también defendemos y apoyamos, pero para eso están los sectores, ¿no? Básicamente, o cuando nos piden apoyo. Que tienen su propia autonomía. Sí, su propia autonomía y bueno, y debatimos internamente y nos ponemos de acuerdo a veces con cuestiones muy encontradas y muy conflictivas entre ellos, ¿no? Temas de fiscalidad, en el comercio, en la industria, hay muchas cosas que chocan entre todos estos sectores. Pero bueno,
El régimen económico y fiscal fue, digamos, la gran batalla que hemos tenido a lo largo de todos estos años en la que hemos estado en la Confederación Canaria de Empresarios, y es en estos momentos cuando hemos llegado a conseguir, después de muchos años, una actualización de nuestro régimen económico fiscal. Estamos hablando de una actualización respecto a la que se hizo en la ley del 94. Sí, quizás la última reforma que ha habido. Ha habido cuestiones muy puntuales, pero esta consolida de nuevo con una ley con avances muy importantes, que si quiere después hablamos, pues que vivimos en otros tiempos, que ya lo que éramos antes de la franquicia de aduaneras fiscales al consumo no es de lo que vive Canarias hoy vive el turismo. O sea, es que las cosas cambian, ¿no? De la cochinilla a lo que queramos, al tomate, bueno, siguen ahí existiendo, el plátano sigue existiendo, pero sí bien es cierto que las cosas han cambiado, ¿no? Hemos conseguido una mayor financiación para nuestra comunidad autónoma, otra cosa como la utilicen los políticos. Hemos conseguido que nuestro estatus de adhesión a la Unión Europea figura ahí, que esos son otros los grandes hitos, que también hubo grandes debates pues hace 27 años. Yo antes de llegar a la Confederación estábamos en ese debate incipiente y lo culminamos en esa fecha. Eso fue otra de las cuestiones tremendas que hubieron en esos momentos. Si recordará tomates contra Toyotas, ¿no? Por ejemplo, la grande que definía el modelo de integración o de adhesión de Canarias a la UE. Estamos hablando antes del 91. El protocolo 1, el protocolo 2, con aquellas discusiones. Momentos históricos de la economía y la historia reciente de Canarias. En ese momento, don José, usted estaba al frente de la Dirección General de Economía del Gobierno en su etapa profesional. Cuando yo estaba en la Dirección General de Economía fue cuando se encargaron todos aquellos estudios con Luis Hernández, de consejero de Economía, orientados a ver los impactos que podíamos tener de integración en la Unión Europea. El modelo de integración de Canarias, ¿no? ¿Tuvo usted siempre, que tengo una curiosidad que no le he planteado nunca, tuvo usted claro cuál tenía que ser el rumbo de Canarias? ¿La integración plena o excepciones en una especie de anillo singular que tendría Canarias? Yo creo que es el modelo que hemos elegido ha sido el más adecuado y era el que queríamos en aquel momento, ¿eh? Hablamos del famoso protocolo 2. Tenemos unas especialidades aduaneras, estamos fuera del ámbito de aplicación del IVA, tenemos una fiscal indirecta propia como un diferencial y diferenciada. Hay aspectos importantes que la economía canaria, pues no tenemos fuera de los impuestos de combustible. Bueno, sí, hay impuestos especiales, el alcohol, el tabaco, claro, tienen su propia... exenciones a la importación de productos, las restituciones a la aplicación a la importación se aplicaban en Canarias. Bueno, Canarias, el problema que tiene Bruselas, oiga, no me cree esto aquí una puerta para inundarme Europa, pero sí tiene usted derecho a tener un tratamiento diferencial. ¿Por qué? Porque usted es diferente. O sea, es tan malo tratar a dos situaciones iguales de forma diferente porque genera desigualdades, como a tratar a dos situaciones o a dos personas o a dos territorios que son diferentes de la misma forma, porque también profundiza en las desigualdades. Bueno, pues eso es lo que nosotros planteamos ante la Unión Europea. Oiga, yo tengo problemas y quiero vivir igual que vive un señor del continente. Pues busquemos los instrumentos y las herramientas que me permitan convivir dentro de la Unión Europea. Eso se entendió mejor en Europa que en España. Eso le iba a preguntar. Y eso es cierto. ¿Por qué? ¿Han llegado ya más o menos a alguna conclusión o es que le ha costado a la Administración Central Española digerir la singularidad de Canarias? Cada vez que cambia un gobierno tenemos que empezar a convencer de nuevo. Sin embargo, Europa tiene muy claro que es una... yo siempre he entendido Europa como una Europa de las regiones, ¿no? O sea, cuando hablamos ahora de separatismo y estas cosas, yo creo que sí, estas cosas ya no tienen demasiado sentido, ¿no? Son cuestiones básicamente económicas, ¿no? Pero Europa, Canarias, es un éxito de la política regional europea. El crecimiento que ha tenido Canarias, la inyección de fondos estructurales, empezamos haciendo carreteras para poder ser más competitivos, el FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo, que se aplicaba en Canarias con una especialidad, con una intensidad superior al resto, es porque tenemos un régimen especial de región ultraperiférica que dice, legisle usted de forma que sus políticas no afecten de una forma diferenciada o negativa a territorios como el de Canarias. Entonces, cada vez que yo voy a legislar, tengo que pensar que hay alguien diferente, que, oiga, no, cuidado, que puede generar efectos totalmente contrarios a lo que queremos perseguir en el mercado único, la libre circulación de trabajadores, también se podría hablar de eso, muchas cosas. Y cuando cambian, porque esto es estrategia fundamentalmente, don José, cuando cambian los interlocutores en la Administración Central, del Estado de España, ¿cuánto tiempo tardan ustedes y el resto de los agentes sociales y económicos en convencer a la otra parte de la mesa? Oye, que los canarios somos singulares, que nos lo reconoce el derecho europeo. Bueno, nos cuesta convencer a los canarios también, ¿eh? Sí, se han encontrado con ellos. No, sí.
no, como decía usted antes, el papel que puede tener la organización empresarial en esto del REF. Es malo que eso sea así, porque todo el mundo, a veces sale alguna voz poco formada o poco informada, creyendo que el REF es una cosa de los empresarios. No, es que hace poco creo que escuché que el REF, poco menos que tenía poco planteamiento social. Creo que, me atrevo a decir que creo que fue de Ciudadanos. Barbaridades, pero como esta, ninguna. O sea, analizamos la nueva ponencia del REF que ha sido aprobada, que va a ser aprobada ya en el Senado, ¿no? Los próximos... Sí, en las próximas sesiones. 500 millones más todos los años al desvincularse de la financiación autonómica que puede destinar el gobierno canario a políticas sociales. Eso es... ¿Qué es eso? El 75% de bonificación de tráfico pasajero, sí, mercancías, el coste de la energía, que hay 1.000 millones. No saben los canarios que nosotros pagamos 1.000 millones menos del coste que tiene consumir la energía en Canarias y que lo están pagando todos los españoles. Sí, es que si no, nuestra audiencia tiene que tener claro que se dispararían los costes del recibo de la luz. Y del agua. Y de la energía, y de la telefonía. Gracias precisamente a esas siglas que a veces suenan lejanas o difíciles de interpretar, REF, REF, detrás de esa sigla, pues posiblemente está todo nuestro acervo económico, fiscal y social. Es que sería bueno hacer ejercicio a veces. ¿Cómo estaríamos sin REF? Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué hubiera podido pasar a la economía canaria si no desarrolla un instrumento similar? Hubo un empobrecimiento muy importante de la economía canaria, un paso atrás, desempleo. Bueno, dígale usted que no hay REF, que diga a la familia que pagar un recibo de la luz que ya está carísimo, que pague el doble. O el agua, que pague el doble. A ver qué diríamos. No podía usted seguir viajando, a pesar que hay cosas de corregir por la subida tan fuerte que están teniendo los billetes aéreos después de la bonificación. Hay un problema de oferta y demanda, pero hay que ver qué pasa con también eso. Tendríamos que ver el impacto que puede estar teniendo el precio del combustible, claro, porque el barril de petróleo se ha colocado en 76, 77 dólares. También lo tiene. Pero bueno, hay mecanismos para controlar de algún modo a las compañías aéreas para la competencia que no es el mejor que se hay excedan. Para eso, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay que buscar fórmulas de corregir ese tipo de cuestiones. No obstante, entonces podemos concluir, don José, que el balance del año 91 con la integración de Canarias de forma plena en la UE, aunque España entró en el 86, tuvimos esos 5 años de carencia, hasta hoy 2018, podemos decir que ese balance es saludablemente positivo. Para Canarias y para España. No hay en España, comentaba hoy en una conferencia que estaba Emilio Ontiveros. Emilio Ontiveros, ¿no? Con la apertura, la inauguración de la nueva oficina central de Cajamar en Triana, sí, en la capital Gran Canaria. España es el único país que no hay un movimiento político que quiera salir del euro o de la Unión Europea. No hay. Se respetan las reglas. Todos los partidos políticos de control del déficit quieren respetarse. No como Italia ahora, por ejemplo, que dice que no quiere cumplirlo, que tiene un grave problema. Italia argumenta que tiene motivos para no pagar ni siquiera la cuota como socio de la UE, que ya el sumo. Todo se puede pactar, ¿eh? Ha habido no sé cuántos incumplimientos en Europa de los objetivos de déficit y nadie ha sido sancionado. Francia fue uno de los primeros países en incumplirlo. Se llegan a acuerdos, efectivamente. Pero lo que quiero decir es que en España, no solo los canarios, todos hemos aceptado. Nadie hay aquí discutiendo que la apuesta por Europa haya sido la más acertada. Así todo, Europa, además, es nuestro principal socio comercial, don José. Es decir, es el conjunto de países que nos mandan turistas pues cada día. Estamos entre 15 y 16 millones, se prevé una corrección ya en este verano, para el año que viene también, como consecuencia de que hay que favorecer a otros mercados que sin ese turismo se empobrecerían, darían lugar a situaciones poco apetecibles, como bueno, el propio yihadismo, situaciones violentas. Bueno, hay que ayudar a Egipto, a Túnez, a Turquía, a Marruecos, pero don José, usted lo dijo hace un instante, el turismo sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos y lo va a seguir siendo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, vamos a ver. También vamos a diversificar la economía canaria. Eso queda más bien. Eso es otro de los mitos. Eso queda fantástico. ¿Y cómo? O que venga uno y dice, vamos a hacer crecer el peso de la industria. Que la industria llega decían otro día, no me acuerdo quién era, en España al 20%. Digo, pero, la ministra de Turismo, no me acordaba que estuvo aquí. Y industria y comercio. ¿Y eso qué significa? Usted puede crecer la industria de España, que está en el 17, 18, al 20%, sin hacer nada, sin crecer el sector industrial. El secreto no está en que crezca al 20% el sector industrial. El secreto es que crezcamos de verdad y que lo desarrollemos. Porque si baja el turismo, ha subido en estos últimos años el peso del resto de sectores, porque el sector de la construcción pasó de un 2 a un 5. Correcto. Pero los demás mejoraron, pero no porque mejoraran, sino porque empeoró uno. No, vamos a ver.
Los discursos es muy bonito que sí que crezca. ¿Por qué? Por diversificar. Y que tenemos que tener un 25 de industria, un 25 de agricultura y 25 de... No, eso posiblemente estaríamos ante un escenario artificial. Es totalmente falso, no se puede. Además, hay algo importante. Canarias tiene el empleo que tiene porque es intensiva en sectores de servicios que son intensivas en trabajo. Si el empleo fuera industrial, tendría una tasa de paro mucho más alta. Probablemente salarios más altos de los que estén trabajando, porque los salarios del sector industrial son más altos que los salarios del turismo, pero muchas menos personas trabajando. Vivir aquí en Canarias tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y los sectores que generan y que tiran de Canarias son otros. Y que es deseable que existan sectores nuevos, sí, pero no vayamos contra otros que son los que realmente nos están dando de comer. ¿Usted cree que a esta altura de la película, si hacemos balance, repito, el 91-2018, eso no es imputable ni achacable a la Confederación Canaria de Empresarios? ¿Cree que todavía, sobre todo en la administración, en definitiva en todos los que están al frente del sector público, sí, ustedes echan falta algún tipo de esfuerzo pedagógico? Porque estos grandes aciertos del desarrollo social y económico de Canarias se fundamentan en nuestra singularidad. ¿Cree que todavía hace falta que el conjunto de la población sea consciente pues de el maná que nos ha caído? Porque muchas veces tenemos una actitud un tanto agorera frente a las eventualidades, a lo mejor el crecimiento del paro o el estacionamiento del paro, o como argumentó, y la verdad que sonó muy alto aquel día en el discurso inaugural de Fernando Clavijo en su actual mandato, subrayó que había una tasa de pobreza o de personas que estaban bajo el umbral de la pobreza que podía superar el tercio. ¿Cree que se es injusta de alguna manera con nuestro pasado más reciente? Yo creo que sí. Hombre, hay que hacer labor pedagógica, ¿no? Pero es más fácil vender la tragedia, ¿no? Y sí, eso viene de los tiempos helenos de Grecia, entonces, la Grecia clásica. ¿Para qué vamos a hablar de que las cosas han mejorado? Siempre hay algo que está peor, ¿no? Y siempre hay alguien que lo está pasando mal, y a veces que se cree ese tío, ¿cómo que va bien? Pues a mí me va fatal, ¿no? Digo, claro, sí, pero yo creo que es evidente que hemos mejorado en los últimos años, ¿no? Hay más contratos indefinidos. Hay más gente trabajando que la que había hace 2 o 3 años, mucha más gente. Pues no, dicen, temporalidad, precariedad, falta de calidad. Sueldo bajo, que es otro de los mitos que se ha inculcado en la economía canaria, decir que tenemos los sueldos más bajos de España. Yo, la verdad que le noto a usted, hay que agradecerle la paciencia enorme que tiene muchas veces explicándolo a los diferentes medios por qué Canarias tiene el salario más bajo. Pues le voy a pedir que lo explique de nuevo. ¿Por qué tenemos precisamente esa precariedad? ¿Se puede asociar a salarios bajos? No tenemos los salarios más bajos, para empezar a hablar. Tenemos la media salarial más baja. Media. Que es diferente. ¿Por qué? Porque simplificamos mucho el ejemplo para a ver si un día conseguimos que alguien nos crea. Entonces, sector turístico, ¿no? Porcentaje muy alto de nuestros trabajadores, ¿no? Más de 130, 140.000 trabajadores. Bueno, un 30% del PIB, más o menos, ¿no? Sector industrial, 7%. ¿No? Para decir, bueno, estamos hablando que en Canarias los sueldos del sector turístico son como media, mucho más bajos. En Canarias no, en España, olvidémonos de Canarias, en España, los sueldos del sector turístico, que son iguales los sueldos del sector turístico aquí que en otras zonas de España, o incluso aquí son mejores, porque los convenios son mayores y se pagan más en el sector turístico aquí que en otras zonas de España. Sector industrial, salario más alto, pero aquí más pequeño. Uh-huh. ¿Vale? Si yo cojo una media, ¿qué tira la media de abajo? El sector turístico. Pero no cree que sea malo, es que es así. Sin embargo, yo me voy al resto de España y resulta que tengo un sector turístico industrial con un 18% y un sector turístico un poquito menos de peso que en Canarias, ¿no? La media baja menos. Ya son menores. Un cálculo matemático. O la ingeniería o los servicios financieros. Bueno, nosotros tenemos un mayor peso de un sector donde los salarios son más bajos que en otros sectores, pero no que en otras partes de España. Entonces nos encontramos con una media salarial más baja. ¿Qué ocurre también en Canarias? Y hay cosas que ocurren. Una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Con primeros empleos. También fuerza la media hacia abajo. Una mayor incorporación, crecimiento de la población en edad de trabajar. Esa es otra de las claves. Jóvenes y una mayor inmigración, que también ha forzado la media hacia la baja, pero son medias. Usted no puede pretender que un primer empleo cobre lo mismo que un señor que lleva trabajando 20 años en una empresa. Es difícil que eso ocurra. Solamente por una cuestión de convenio, va a cobrar siempre más el que lleva 20 años. Van a cobrar más. Entonces, también en esta crisis
se han destruido muchos empleos de gente que lleva mucho tiempo y entran a trabajar nuevos empleos que no son los mismos, que son otras personas. Sí, además recordemos que el Estatuto de los Trabajadores también se reformó. Sí. Y precisamente lo que se trataba de darle el mayor número de oportunidades a los que accedían por vez primero a un puesto de trabajo. Claro. La única forma de conseguir que esas medias sean iguales es, por ejemplo, que poner los sueldos del sector turístico a nivel industrial o a nivel del sector financiero, que son Pero los a lo altos. mejor no seríamos competitivos frente a otros destinos. No, que tendríamos que cobrarle por una cama el doble o el triple. Pero que haga lo mismo todo. A veces quizás, don José, lo que falla, de alguna manera lo digo con absoluta humildad, pero lo que falla es que nos miramos mucho el ombligo y no somos capaces de compararnos con otros territorios de la Unión Europea. Fundamentalmente, por ejemplo, Madeira, que ha tenido un desarrollo económico y social también con ciertas singularidades, y hay otro territorio en la Unión Europea que, al ser isla, lo voy a citar, que es el caso de Malta, que es una isla más pequeña que La Gomera, con 500.000 de personas viviendo dentro, es una densidad demográfica casi como Calcuta, pero que ha conseguido algo que parecía bastante difícil, que es el pleno empleo, porque también vive y se ha beneficiado enormemente de ello, de las singularidades, sobre todo de su sistema impositivo. Con lo cual, si somos capaces de mirarnos en el espejo de otros territorios insulares que hay en la UE, el caso de Madeira o el caso de Malta, podemos decir que la economía canaria también está en el grupo del pelotón de cabeza y no todo lo contrario. Lo está. La región europea es la primera, sin lugar a dudas, mucho más avanzada que Madeira y Azores. Tiene un nivel por eso quería citarlo, por ser macaronesia y cómo nos ha ido a nosotros. Y eso que recuerdo que cuando nos incorporamos con la ley del REF del año 94, precisamente hubo desde algunos grupos de presión, ya ha pasado mucho tiempo, se empeñaron en que el sector financiero y las actividades de seguro estuvieran prácticamente exentas de cualquier aplicación de impuestos. El Ministerio de Hacienda de aquellos años, después vino José María Aznar, consideró que no, y quizás acertaron. Bueno, lo que pasa es que ahora también quieren poner un impuesto sobre las transacciones financieras. Esa es otra. Uno nuevo, que sabemos quién va a pagar, ¿no? El ciudadano. Nosotros, por supuesto. Los contribuyentes. Sí, ahora hay una batería de impuestos. Por cierto, de la ciudad, ¿cómo se está interpretando este tipo de señales? Mal. Porque todavía son señales. El problema, hay gran parte del problema que son señales, ¿no? Que si se vamos a subir los impuestos sobre las transacciones financieras, vamos a crear un impuesto sobre las tecnológicas, vamos a crear un impuesto a subir las cotizaciones de la seguridad social de tope al máximo, vamos a subir a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional. O sea, ¿eso es bueno para la confianza empresarial? Eso es horroroso. Yo creo que eso es horroroso porque no se dan cuenta, claro, la ciudad ha reaccionado y dice, oye, hemos pactado unas subidas salariales, ¿no?, de un 2%, más un porcentaje vinculado a la productividad. Pero que usted me dice a mí que además me va a subir, obligar a subir los salarios base a 1.000 euros y me va a destopar los salarios de seguridad sociales, que ya no puedo afrontar eso, de lo que ha dicho usted. Dice, ¿qué quiere usted hacer? Entonces, usted quiere recaudar más. Está hablando de políticas de gasto, ¿no?, que quedan muy bien de cara a la galería, pero tiene que cumplir con los objetivos de déficit. Con lo cual hablo de una política fiscal muy fuerte que quiere incorporarse. ¿Qué va a pasar aquí? Ya no soy competitivo. Ya me está metiendo usted una dinámica en que España, que sí es cierto que por algo se ha caracterizado en esta crisis, es por el crecimiento de su sector exterior. Sus exportaciones han crecido una barbaridad en este proceso. Ahora ya no está aportando tanto, está aportando un poquito menos al crecimiento, pero ha sido espectacular como las empresas españolas en estos años han ido creciendo y diversificando en sus exportaciones. Ha sido muy competitiva. Se acabó. Se acabó. O sea, es que este tipo de política es lo que te deja quién nos está gobernando. ¿Usted está pensando lo que está diciendo? ¿Usted quiere mantener los niveles de empleo a los que queremos llegar? Yo creo que hay que reflexionar y hay que pensar un poco estas cosas. Deténgase usted con Franco, ¿no? Y con, es que a lo mejor si es lo que quiere entretenerse, yo no sé. ¿verdad? Como consecuencia de la moción de censura y el cambio de gobierno se lanzaron muchas promesas al mercado que ahora cuando uno pisa tierra firme y ve las dificultades de encaje en la suma para aprobar los presupuestos, por ejemplo, muy complicado. Pues efectivamente, el puzzle se complica considerablemente. Así todo, da la impresión, don José, que estamos también ante una política de globos sondas, a ver cómo sientan en el mercado, o a lo mejor, en este caso, el partido que gobierna trata de hacer algunos guiños a las fuerzas que lo están apoyando en las Cortes y quizás o suframos un impas o se prorroguen los presupuestos.
si no hay elecciones anticipadas, que ese es otro escenario. Ese es otro escenario que puede ocurrir. Que podemos pero si nos vamos al día a día... me da la impresión que no. Si nos vamos, sí, por mucho yo creo escándalo que se haya montado con los títulos de posgrado. Ha sido tal el deseo de llegar a gobernar este país que va a ser... Creo que se van a agarrar a la silla con una fuerza tremenda. Yo creo que esto aguanta hasta el final. El problema es cuántas barbaridades se pueden hacer en estos tiempos, ¿no? Sí, sobre todo, ahora no vamos a publicidad, pero será una de las preguntas que les formule a la vuelta de este descanso, de este impasse, porque precisamente España y los países del sur de Europa van a experimentar un cambio sustancial si así lo llevan a la práctica cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda, que en este momento está casi en los 2 billones de euros, lo que ha ido adquiriendo para sanear e impulsar las economías de Francia, Italia, Portugal y España. Creo que ya hay anuncios, ¿no? Ya hoy había una reunión del Banco Central Europeo hoy. Correcto, creo que en torno a enero posiblemente se cerrará el grifo. Poco a poco se va cerrando. Ya el aviso es claro. Eso no es claro. Vamos a seguir comprando deuda, toda la deuda que tú quieras. No vas a poder seguir gastando lo que te dé la gana y cada cual se va a tener que defender a sí mismo. Y eso es un aviso importante. Y eso hace que suba los tipos de interés. Y ahora le vamos a explicar a los oyentes, a la audiencia en este caso a los espectadores, a la audiencia de Canal 4 Televisión, cómo puede eso influir en el día a día de nuestra vida. Será a la vuelta de la publicidad y seguimos aquí en Profesionales.